Muy buenas noches, profe Diana. Espero que se encuentre mucho mejor en su estado de salud. Le habla el estudiante Daniel Nar, el cual presentará esta tesis del ensayo que desarrolló hasta el final del curso. El trabajo parte desde una pregunta central. ¿En qué medida el dinero puede proveer la felicidad al ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades humanas? Para poder responder esto, analizo la historia real del escritor Chris Gardner, junto con las reflexiones de 5 autores fundamentales, entre los cuales se encuentran psicólogos, filósofos y economistas, ganadores de premio Nobel, etc. En esta presentación no voy a solamente leer el ensayo completo, más bien voy a complementar las ideas de aquellos referentes explicando quiénes son estos autores y qué aportan para poder respaldar mis argumentos y la refutación de mi contraargumento, cómo sus teorías permitieron construir la tesis de este trabajo. Con esto doy inicio a la presentación. En las sociedades contemporáneas, el dinero se ha convertido en un elemento decisivo para determinar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de las personas. Más allá de su función transaccional, el dinero representa la posibilidad de acceder a condiciones que garantizan estabilidad, seguridad y dignidad. Sin embargo, persiste un debate profundo en torno a su vínculo con la felicidad. ¿Hasta qué punto el bienestar humano depende de los recursos económicos? La psicología, la economía y la filosofía han intentado responder esta interrogante desde perspectivas diversas, especialmente en contextos marcados por la desigualdad social. En estos escenarios, la pregunta sobre el papel del dinero adquiere relevancia social y académica, pues la falta de recursos afecta desde las necesidades más básicas hasta los niveles superiores de desarrollo personal. Todo esto hace referencia a la pirámide de Maslow, la cual explica que desde el nivel 1 hasta el nivel 5 hay ciertas necesidades, sean fisionómicas, sean de seguridad, sean necesidades psicológicas, sean, bueno, entre otras, tienen un orden jerárquico y no puedes subir a un piso de ciertas necesidades si no suples primero las que están por debajo. Con esto vamos a avanzar con la presentación en relación a los referentes. Referentes importantes. Con estos analizamos las obras de los principales psicólogos, filósofos y economistas. Abraham Maslow, nuestro primer referente. Fue un famoso psicólogo humanista en los Estados Unidos. Fue el creador de la pirámide de necesidades. Esta contiene 5 niveles de necesidades humanas. Lo básico domina si no está cubierto. ¿A qué se refiere con esto? Que si en nuestro primer nivel de necesidades básicas tenemos la hidratación, el dormir bien, el comer bien, si nosotros no suplimos estas cosas, nunca podremos después llegar al segundo piso de necesidades básicas, la cual es el cual es el piso de seguridad. La seguridad la obtienes una vez ya supliste tu comida, tu hidratación, dónde vas a dormir, debido a que la seguridad pues se divide en muchas cosas, pero una de estas es tener un techo en el cual dormir, donde sentirte seguro. No puedes llegar a una cosa sin suplir otra. Entonces, cuando no suples el piso más bajo de esta pirámide, tu comportamiento cambia. Ya no eres tú mismo.
Lo básico domina si no está cubierto. Si no tienes cubierta el resto de cosas, como sucede, por ejemplo, en los estratos más bajos, las personas cuando reciben un sueldo, así sea el más pequeño, tienen siempre que crear respuestas a interrogantes muy efímeras. Por ejemplo, ¿qué pago? ¿Pago el arriendo o pago la comida? Si pago el arriendo no como, y si pago la comida no tengo dónde dormir. Entonces, estas cosas básicas dominan si no están cubiertas. El dinero permite satisfacer los niveles inferiores de esta pirámide. Esta pirámide contiene 5 niveles, pero los 3 primeros se dominan con dinero. Volvamos a el ensayo. Desde la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, el dinero aparece como un medio fundamental para satisfacer las necesidades básicas y avanzar hacia la autorrealización. La autorrealización es el piso número 5 de esta pirámide, es el más alto. Solamente lo obtienes después de que ya cubriste tus necesidades fisionómicas, tus necesidades de seguridad, tus necesidades sociales, como amistades y relaciones profundas, amorosas, después de que ya obtuviste el trabajo de tus sueños. Ya allí es que llegas a la autorrealización, pero no puedes llegar a ella si no tienes con qué comer ni dónde dormir. Al mismo tiempo, estudios económicos como los de Kahneman y Angus Deaton cuestionan la idea de que el aumento de ingresos produzca felicidad de forma ilimitada, mientras que reflexiones filosóficas como las de Viktor Frankl señalan que el sentido de la vida y la libertad interior son esenciales para alcanzar una felicidad profunda. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos de nuevo a la presentación, a la exposición. Kahneman y Angus Deaton. Para complementar la visión psicológica, yo uso un estudio de Daniel Kahneman y Angus Deaton. Ellos dos ganaron el Premio Nobel de Economía del Comportamiento. Ellos estudiaron cómo los ingresos afectan la felicidad y descubrieron dos cosas. El dinero sí mejora la evaluación general de la vida, es decir, da estabilidad, reduce preocupaciones y aumenta la sensación de control. 2. El dinero no aumenta la felicidad emocional proporcionalmente. Después de cierto punto, tener más ingresos no garantiza más alegría diaria. Ahora pasemos a Viktor Frankl. Este señor es de Colombia. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco, el cual fue sobreviviente de los campos de concentración nazis y fue el creador de la logoterapia. La logoterapia fue muy importante en su momento y hoy en día también es muy importante porque este es un tipo de terapia que se enfoca en buscar un propósito de vida para cada persona. Frankl afirma que la felicidad auténtica no se alcanza persiguiéndola directamente, sino encontrando un propósito y un sentido de vida. Su pensamiento complementa a Maslow y a Kahneman porque introduce una dimensión espiritual y existencial, mencionando que el dinero puede aliviar el sufrimiento evitable, pero solo el sentido de la vida produce felicidad duradera. Es decir, el dinero te ayuda a abrirte puertas para una mejor vida, lo cual te genera mayor felicidad. Pero la búsqueda de propósito es la que te crea una felicidad duradera. Volvamos a
la tesis, al ensayo. Anda. Excelente. La historia real de Chris Gardner en su libro autobiográfico En busca de la felicidad ilustra cómo la estabilidad económica combinada con propósito y resiliencia puede transformar la vida a una persona. En este marco, el presente ensayo busca responder: ¿en qué medida el dinero puede proveer la felicidad al funcionar como medio de satisfacción de las necesidades humanas? Se defenderá la tesis de que el dinero no constituye la felicidad en sí misma, pero sí crea las condiciones materiales necesarias para alcanzarla, al permitir que las personas superen la escasez y avancen hacia niveles más altos de bienestar emocional y social y personal. La teoría de la motivación de Abraham Maslow, la cual fue creada en 1991, sostiene que el ser humano organiza sus prioridades de acuerdo con una jerarquía de necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y finalmente de autorrealización. Según esta visión, ninguna persona puede aspirar de manera sostenida a metas elevadas si antes no cuenta con una base sólida que garantice su supervivencia física y emocional. En este marco, el dinero adquiere un valor instrumental fundamental, puesto que este posibilita acceso a la alimentación, salud, vivienda y protección. Cuando estos recursos faltan, el individuo queda atrapado en un estado de alerta constante, como lo que había comentado anteriormente: o pago el arriendo o pago la comida, orientado casi exclusivamente a sobrevivir. De allí que Maslow afirme que las necesidades básicas dominan el comportamiento cuando no están satisfechas, subrayando que la pobreza no solo limita el cuerpo, sino también la mente y la capacidad de proyectarse hacia el futuro. Tu capacidad de tener visión se limita por tu pobreza. Maslow también advierte que una sociedad que no garantiza lo mínimo a sus miembros bloquea el desarrollo de sus potenciales. En contextos de vulnerabilidad, las necesidades fisiológicas y de seguridad se vuelven urgentes y pueden monopolizar la energía psicológica de una persona durante largos periodos de tiempo. Estamos hablando de años. Nosotros nunca podremos saber, en el caso de, por ejemplo, Colombia, en el que, voy a tirar un número al azar, el 70% de la población vive en un estado de pobreza no muy grave, pero sí en un estado de pobreza. Nunca podremos saber si el nuevo Albert Einstein de nuestra generación está aquí en Colombia, porque es que ni siquiera tiene ni la infraestructura ni el sistema para poder desarrollar su potencial. Es algo muy triste. Esto explica por qué la pobreza no solo afecta el bienestar material, sino también la capacidad cognitiva para planificar, tomar decisiones informadas o imaginar otros caminos de vida. La carencia económica se expresa en pensamientos repetitivos sobre las deudas, la comida o el alquiler, lo que reduce el espacio mental disponible para soñar, para aprender o crear. Así, las personas que viven en escasez permanente y difícilmente pueden pensar en autoestima o autorrealización. No porque carezcan de deseos o talentos, todas las personas tenemos deseos y talentos. Todas las personas queremos tener una autoestima alta, sino que porque el contexto las obliga a priorizar la supervivencia diaria por encima de todo. Tú no puedes intentar tener estima si no tienes un lugar seguro donde dormir. Y entraremos más adelante en este ensayo a la parte filosófica que relaciona los valores de cada persona.
que están relacionados con la estima. Entonces ya vamos a eso. El caso de Chris Gardner representa esta realidad de forma contundente. Durante buena parte de su libro En busca de la felicidad, lo notamos cargando el pesado escáner óseo que intenta vender. Él era negociante y trabajaba con equipos biomédicos. En esa época eran muy importantes estos equipos de escáner óseo, así que él iba de médico en médico intentando venderlos. Estos equipos eran muy pesados e incómodos y al mismo tiempo eran caros, por lo que la venta de uno de estos representaba un mes de comida. Él, recapitulando, a él lo notamos cargando el pesado escáner óseo que intenta vender, durmiendo en baños públicos o haciendo filas en refugios para indigentes con su hijo en brazos. En estas condiciones, su preocupación principal no es su crecimiento profesional ni el reconocimiento social, sino garantizar que su hijo tenga algo que comer y un lugar donde dormir cada noche. Gardner no es menos inteligente ni menos capaz que sus colegas de oficina, pero su situación económica lo obliga a centrar toda su energía en resolver lo inmediato, lo cual es tener donde dormir y que su hijo pueda tener una vida mejor. Solamente cuando él obtiene un empleo estable como corredor de bolsa y solo cuando él obtiene un ingreso seguro, él puede reorientar su atención hacia metas de largo plazo. Su historia evidencia que el dinero no compra la felicidad, pero sí derriba barreras que impedían siquiera pensar en ella. Más allá de la teoría psicológica, la economía del comportamiento ha estudiado cómo los ingresos influyen en la percepción del bienestar. Este estudio fue hecho por Kahneman y Angus Deaton en 2010. Basados en un amplio conjunto de datos, ellos concluyeron que el dinero mejora la evaluación global de la vida, a la que denominan bienestar cognitivo. Aunque no aumenta de manera proporcional las emociones positivas cotidianas, esta distinción es clave. Tener más dinero hace que las personas perciban su vida como mejor en términos generales, pero no garantiza que se sientan más felices en cada momento del día. Sin embargo, los autores también señalan que, por debajo de cierto umbral de ingresos, la falta de ingresos se asocia con altos niveles de estrés, tristeza y preocupación. Es decir, la pobreza económica no solo afecta la calidad de vida objetiva, sino también la experiencia emocional y el estado de ánimo diario. Es decir, no solo la calidad de vida objetiva, sino cómo tú experimentas tu propia vida. Otros estudios complementan esta visión al mostrar que la escasez crónica de recursos incrementa la probabilidad de problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, y limita el acceso a redes de apoyo, educación y oportunidades laborales. Diener, el cual tiene como nombre Ed Diener, y Robert Biswas Diener, el cual fue su hijo. Bueno, es su hijo, él sigue vivo, pero Ed Diener sí murió. En 2002 descubrieron que, aunque el bienestar subjetivo no depende únicamente del dinero, los recursos económicos proporcionan una base necesaria para la seguridad y la autonomía. Sin esa base, se vuelve muy difícil sostener una vida emocionalmente equilibrada. Volvamos a las diapositivas por un momento, para hablar de estos dos referentes. Ed Diener y Robert Biswas Diener. Ellos explican que la felicidad depende tanto de factores internos, es decir, emociones, valores como la gratitud, la cultura, entre otras cosas, como factores externos, los cuales eran los recursos, el dinero, las oportunidades, la libertad.
Y el aporte de ellos es importante porque a mí me permite refutar la idea de que la felicidad no depende de nada material. Si bien es cierto que la actitud influye, las personas que viven en pobreza extrema no tienen las mismas oportunidades para desarrollar bienestar emocional. Por eso su estudio respalda la tesis del ensayo. El dinero no compra la felicidad, pero su ausencia obstaculiza llegar a ella. Ok. En mi propia experiencia, las etapas de mayor dificultad económica han coincidido con periodos de angustia, insomnio y sensación de desgaste constante. Es algo horrible. No se lo deseo a nadie. En cambio, cuando yo he contado con un margen mínimo de estabilidad, me ha resultado más fácil concentrarme en mis estudios, fortalecer mis relaciones sociales y pensar en proyectos a futuro. Lo material no garantiza una sonrisa diaria, pero sí ofrece un piso desde el cual es posible construir bienestar emocional. Por eso el dinero puede entenderse como una condición necesaria, aunque no suficiente para la felicidad. El nivel superior de la pirámide de Maslow está ocupado por la autorrealización, entendida como el deseo de desarrollar el propio potencial y vivir de acuerdo con los valores personales. En este punto, el dinero deja de ser el protagonista. Eso es verdad, deja de ser el protagonista directo, pero sigue cumpliendo una función importante como facilitador. Esto lo menciona Viktor Frankl, lo mencionó en 2015. Recuerda lo que le mencioné de la logoterapia, volviendo a eso. Desde la logoterapia, él afirma que la felicidad auténtica no se alcanza persiguiéndola de forma directa, sino como consecuencia de entregarse a una causa significativa, a un trabajo creativo o al amor por otras personas. La plenitud, según él, no reside en lo que se posee, sino en el sentido que se atribuye a la propia existencia. No obstante, para poder dedicar tiempo y energía a esas metas trascendentes, es necesario que las preocupaciones básicas no consuman todos los recursos físicos y emocionales de la persona, pues el sufrimiento evitable, como el hambre o la falta de techo, dificulta la búsqueda de sentido. El dinero es obligatorio. Debes tener dinero si quieres llegar a ser feliz. En este contexto, la estabilidad económica adquiere un nuevo matiz. No se trata de acumular riqueza sin límite, sino de reducir el sufrimiento evitable asociado a la precariedad. Cuando una persona no tiene que preguntarse cada día dónde saldrá la comida o cómo pagará el arriendo, se abre un espacio interior para explorar preguntas más profundas. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero aportar en la sociedad? ¿Qué tipo de vida quiero construir? Chris Gardner lo demuestra cuando después de obtener el empleo en la firma de corredores de bolsa, rompe en llanto. Él rompe en llanto en medio de la multitud. Su emoción no proviene solo de saber que ganará dinero, sino de sentir que por fin su esfuerzo tiene un reconocimiento y que podrá ofrecerle a su hijo una vida distinta. ¡Wow! En esa escena, el dinero se convierte en un símbolo de dignidad y de posibilidad, más que en un simple número en una cuenta bancaria. Ahora bien, una postura contraria a este enfoque que sostengo es que la felicidad es completamente independiente de las condiciones materiales. Se afirma que lo único verdaderamente importante es la actitud interior,
y que cualquier persona, sin importar sus circunstancias, puede ser feliz y aprende a conformarse y a valorar lo que tiene. Autores de la psicología positiva como Seligman recuerdan que las fortalezas personales, la gratitud o la esperanza influyen notablemente en el bienestar y pueden marcar diferencias significativas entre individuos que viven en contextos similares. A esta perspectiva, quiero explicar esto antes de continuar. Lo que quiere decir esto es que si, digamos, yo crecí en un barrio de estrato 2, este es un ejemplo, y conozco a un amigo que también creció en la misma calle que yo. Una calle que parece una trocha, pasa un bus y se levanta el agua sucia y moja a la gente, un lugar inseguro donde roben en la noche. Digamos que los dos crecimos en un lugar así. Yo aprendí a tener valores de gratitud y de estima, pero él creció sin eso. Si es verdad que yo seré más feliz que él al ser más conforme, al ser más agradecido. Pero aún así, los dos no llegaremos a un estado de plenitud, porque ninguno de los dos hemos suplido estas necesidades fisionómicas y de seguridad y estas necesidades sociales de estima, ni hemos llegado mucho menos a la autorrealización. Esta perspectiva es valiosa porque evita reducir la vida humana a lo económico y rescata la importancia de la dimensión interior. Una persona con valores va a ser más feliz que una persona sin valores y que piensa que todo es lo material. Sin embargo, esta mirada puede volverse problemática si se utiliza para justificar la indiferencia frente a la pobreza o para responsabilizar únicamente al individuo de su sufrimiento. Es decir, el pobre es pobre porque quiere. Ed Diener y Robert Biswas Diener matizan esta discusión al mostrar que el bienestar subjetivo surge de la interacción entre factores internos y externos, es decir, 50% el dinero, 50% la cultura, los valores, entre otros. Ellos reconocen que hay personas pobres que logran sentirse más satisfechas con su vida y personas ricas profundamente infelices. Pero señalan que en promedio la carencia extrema reduce las oportunidades reales de bienestar. No se trata, por tanto, de afirmar que el dinero garantiza la felicidad, sino de reconocer que su ausencia la obstaculiza seriamente. Nadie debería glorificar la pobreza desde la comodidad, ni afirmar que el dinero no importa cuando nunca ha experimentado la angustia de no poder satisfacer sus necesidades básicas. Una persona multimillonaria nunca puede decir que el dinero no lo es todo si ellos nunca han pasado hambre, si ellos nunca han dormido en un espacio público. Vista así, la relación entre dinero y felicidad es compleja. El dinero no es el objetivo final, sino una condición previa para que la búsqueda de sentido, amor y realización pueda desplegarse plenamente. Es decir, el dinero no es hacia donde yo quiero llegar, pero es la puerta que yo debo cruzar para llegar a eso que deseo, a eso que deseo plenamente, a eso que mi alma pide con angustia. A lo largo de este ensayo, se ha argumentado que el dinero, aunque no constituye la felicidad en sí misma, desempeña un papel decisivo en la posibilidad real de alcanzarla. La teoría de las necesidades de Abraham Maslow permite comprender que el ser humano no puede aspirar de forma sostenida a la pertenencia, la estima o la autorrealización
si antes no has resuelto sus necesidades fisiológicas y de seguridad? Sin alimento, techo y protección, la mente se ve forzada a concentrarse en el aquí y el ahora, en la urgencia de sobrevivir. Desde esta perspectiva, el dinero no es un lujo, sino un requisito estructural para que las personas puedan salir del estado permanente de alerta y empiecen a pensar en proyectos de vida y relaciones significativas y metas personales. Los estudios de Kahneman y Angus Deaton refuerzan esta idea al mostrar que los ingresos mejoran la evaluación global de la vida y reducen el estrés asociado a la escasez, aunque no incrementan indefinidamente las emociones positivas cotidianas. Pues esto implica que el dinero cumple una función de piso mínimo. Su ausencia extrema genera sufrimiento, preocupación y vulnerabilidad, mientras que su presencia suficiente abre un margen de libertad para que la persona se concentre en otros aspectos de su existencia. Es decir, el dinero no ayuda a cerrar la brecha entre la supervivencia y la posibilidad de preguntarse qué tipo de vida se quiere vivir. Más allá de cierto punto, otros factores como el sentido de la vida, la calidad de los vínculos o la coherencia con los propios valores, pues se vuelven más importantes en la experiencia de felicidad cuando tienes dinero. En esta dimensión más profunda, la lectura de Viktor Frankl aporta una clave fundamental. La felicidad auténtica surge cuando la persona encuentra un propósito por el cual valga la pena esforzarse, incluso en medio de la dificultad. ¿Por qué Viktor Frankl menciona esto? Él fue un sobreviviente del Holocausto nazi. Él estuvo en campos de concentración, por lo que la forma en la que él creó la logoterapia fue llevándola a cabo en sí mismo. La logoterapia consiste en buscar propósito. Él, por su parte, en ese holocausto nazi, en esos campos de concentración, él buscó una razón por la cual seguir viviendo cada día. Y todo esto lo plasmó en su libro. Frankl no niega el peso del sufrimiento ni idealiza la carencia. Lo que propone es que la plenitud se encuentra cuando el individuo descubre un para qué que le permite reasignar su historia. Sin embargo, este proceso resulta mucho más viable cuando las necesidades básicas están razonablemente satisfechas. Nadie está obligado a ser héroe del espíritu en condiciones de miseria. Por el contrario, una sociedad justa debería garantizar a sus ciudadanos con que cuenten con las condiciones mínimas para que la búsqueda del sentido no esté permanentemente saboteada por la urgencia material. La historia de Chris Gardner sintetiza esta tensión entre lo material y lo existencial. Su lucha no es solo por ganar dinero, sino por recuperar su dignidad, sostener a su hijo y demostrar que es capaz de construir una vida mejor. El momento en que logra el empleo y sale del ciclo de pobreza no es importante únicamente por su salario, sino porque simboliza el cierre de una etapa de humillación y el inicio de una vida con más posibilidades. Gardner no se vuelve feliz automáticamente por tener más dinero, pero ese dinero le permite vivir con menos miedo, tomar decisiones con más libertad y dedicar energía a aquello que realmente le importa, quien es su hijo. En su caso, el dinero abre la puerta. Lo que llena la casa es el sentido que él mismo le da a su experiencia. En conclusión, el dinero no es la felicidad, pero sí es el cimiento que la hace posible en condiciones reales.
especialmente en sociedades marcadas por la desigualdad. Funciona como un medio que permite satisfacer las necesidades básicas, reducir el sufrimiento evitable y liberar recursos emocionales y cognitivos para la búsqueda de sentido, amor y autorrealización. La respuesta a la cuestión planteada no es extrema. Ni el dinero lo es todo, ni es irrelevante. La postura más honesta y humana afirma que el dinero provee la felicidad en la medida en que provee las condiciones materiales que hacen posible esta felicidad. A partir de allí, la tarea corresponde a cada persona, decidir qué hacer con esa oportunidad de ser felices, qué tipo de vida construir y qué valores elegir para darle un significado profundo a su existencia. Y eso sería todo por, todo por este trabajo. Quiero darle muchas gracias a usted, profe, por ser bastante paciente y darnos la oportunidad de entregar el trabajo en un tiempo distinto al cual fue programado. Aquí dejo mis referencias, le mandaré también este documento por el mismo correo. Espero que tenga un excelente momento donde usted se encuentre. Espero que se mejore, que su estado de salud siempre esté en mejoría y que espero verla el próximo semestre, aunque no sea en la misma materia. Bye bye.